ahora siento más lástima que odio por Harald. Es que Harald no es una mala persona, eh, simplemente fue demasiado crédulo y y cometió hay un error muy grande, mira, esto es algo que aplica siempre. Si uno hace algo mal, o si tu país, por ejemplo, no sé, en el caso de Harald, eh, nos, nos dice, bueno, Elbaf hizo algo de... Miren, les voy a poner el ejemplo de alguien que hizo bien, que actuó bien con respecto al legado nefasto de su civilización contra Harald. Em, Gunfall. Gunfall en Skypiea, eh, cuando quería negociar con los Shandians, aceptó, porque aceptaba que sus antepasados les quitaron su territorio a los Shandians. Y decía que estaba avergonzado y arrepentido por eso. Pero luego decía, pero no le puedo quitar el Bard a la gente porque ahora la gente de Skypiea depende de la tierra. Entonces, pues lo que podemos compartirla, ¿no? O sea, y terminar con la guerra y todo. Wiper no aceptó esos términos y Gunfall continuó la guerra. O sea, en realidad Gunfall no dijo, permítanme redimirme por los errores de y permitirle a los Shandians disponer de él y de su cultura y de su gente como ellos querían, ¿no? O sea, Gunfall dijo, sí, acepto el error del pasado, pero tengo que ver por mi gente porque soy bueno, en este caso su título era el dios, ¿no? Em, entonces, em, eso es lo que hizo Gunfall, o sea, reconocer y decir, bueno, vamos a negociar, mm, pero no desde abajo, no desde, ay, sí, los gente de Skype ya tuvo la culpa que lo tuvieron, sí, o sea, invadieron a los Shandias, les quitaron su hogar, o sea, definitivamente el dios Ubau de hace 400 años fue un desgraciado, luego se fue a atacar, y Gunfall lo sabía, pero aún así no abandonaba su posición como dios de Skypiea y como una persona que tenía que ver por su gente. En el caso de Harald tenemos algo parecido si los gigantes cometieron o tienen una historia de destrucción de hace 1000 años. Si vieron mi video del miércoles, pues verán la teoría de que era una guerra eh, que, que creo que desplazó a mucha gente y todo eso. Eh, ok, si Elbaf tiene ese legado y esa reputación, y bueno, el mismo Harald lo vivió, ¿no? Que había gente que les tenía miedo y todo. Claro, o sea, creo que está bien tus esfuerzos por hacer las cosas así, pero, pero confiarse tanto de los del Gorosei, de los Caballeros de Dios, en especial cuando los conoció, porque, a ver, Harald conoció cómo eran los Caballeros de Dios, arrogantes, crecidos, la cultura que tenían, cómo esclavizaban personas, o sea, Harald debió de haber visto con quien realmente se estaba metiendo, y como mencioné yo en la transmisión de análisis pasada, no tiene nada de, bueno, no quiero decir malo, no quiero hablar de miel en mano, no tiene nada de atípico que si tú eres un gobernante de una nación, busques hacer tratos diplomáticos, busques hacer alianzas con otros gobiernos, aun cuando sean gobiernos nefastos, eh, si eso beneficia a tu país. Pero tienes que poner tus condiciones, o sea, si te subordinas completamente, en el caso de Harald al gobierno mundial, eh, si tú te subordinas ante una potencia,
y eres un país menor, eres un país de menos poderío de una u otra manera, esa potencia no va a ver a ti y a tu gente como personas de segunda. De hecho, las potencias ya te ven como personas de segunda. Desde el principio. O sea, así tú seas muy orgulloso, te van a ver así. Eh, entonces, pues bueno, ahora Harald está realmente cosechando algunos de los frutos que sembró sin quererse dar cuenta. O sea, porque sembró cosas buenas, la reputación de Elbaf empezó a mejorar y todo, pero también sembró esto. Lo que le está pasando, él mismo se lo impuso a él, se lo impuso a su gente, y su error no lo quiso ver. Y lo peor, y lo que Oda nos está mostrando, tampoco quiso hacer caso a las mismas personas en las que confiaba. O sea, cuando Ida le decía que el orgullo de Guerrero estaba bien, cuando Sao le decía, oye, pero ¿no crees que debería ser? Este capítulo estuvo muy bien en ese sentido, porque te muestra, me parece que reconoce, y esto me agrada mucho, que el manga mismo reconoce que Harald se equivocó. Eh, por ejemplo, si lo comparamos con Oden, creo que Oda creó el personaje de Oden con la intención de que la gente siempre lo admirara y dijera que era genial. Y el manga, creo que el único que reconoció el error de Oden fue el mismo Kaido. O sea, que Kaido dijo, bueno, si te hubieras unido a los Yakuza y me hubieras enfrentado desde el principio, a lo mejor hubieran ganado. Creo que es el único que reconoce que la decisión de Oden estuvo mal. O sea, fue una decisión tonta. Pero acá el manga te hace ver que Harald se empeñó demasiado en en limpiar el nombre de los gigantes, pero no puedes limpiar el nombre de los gigantes humillándote. Bueno, al menos miren, eso es algo que yo tengo. Miren, si yo voy con alguien y le meto un golpe en la cara porque soy un mendigo, vamos a decirlo así. Yo fui un desgraciado y golpeé a alguien en la cara. Yo soy un desgraciado y fui y le hice algo mal a alguien. ¿Por qué? Por arranque, porque quién sabe, porque me cayó mal en ese momento, no sé. Y luego me siento mal porque digo que porque hice esa cosa mala, ¿no? O sea, que pasó, ¿no? Yo voy y me disculpo. Sí, o sea, de que, oye, pues la verdad, o sea, genuinamente fui un maldito, ¿no? O sea, perdón, eh, puedo hacer algo para compensarte o algo, no sé. Pero si luego esa persona me va a querer agarrar de su tonto, o me va a regatear mucho la disculpa, no, y la fregada y esto, y me va a hablar feo, le voy a decir, no, ¿sabes qué? Vete al carajo, o sea, si me estoy disculpando y todo bien, pero, o sea, pero si te vas a poner perro y me vas a querer humillar porque me estoy disculpando, pues te suelto otro golpe en la cara. O sea, total ya te di uno. O sea, yo soy muy así. O sea, si yo me disculpo, pero la gente se ensaña conmigo, ya te disculpaste y creen que vengo débil. No, vengo arrepentido, pero no vengo débil. Y si se ponen muy perros, o sea, puedo hacer algo peor de lo que vine a disculparme. ¿Por qué? Porque no soy tu tonto. O sea, yo puedo ver cuando cometo errores y sentirme mal por ellos, pero no voy a venir, ay, sí, castíguenme porque cometí un error. No, no, claro que no. Prefiero que no me disculpen a, a que me tengan de tonto o a que me quieran estar cantando eh, todo el tiempo. Ay, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Pues lo vuelvo a hacer si quieres. O sea, tampoco creas que soy qué. Entonces, eh, así es como creo que debió haber sido Harald. O sea, sí, Elba hizo mal en el pasado y quiero cambiar la reputación de Elbaf, pero a ver, no voy a desarmar a mi país, una. O sea, debió haber mantenido el orgullo de Guerrero, debió haber mantenido todo eso. Y estuvo. Y ahora vemos por qué no podía ir Harald a decir,
Y me gusta porque lo está pagando. Me gusta porque lo paga, pero precisamente mm, no es como que, qué bueno que se frieguen a Harald, tenía buenas intenciones, pero Oda te está mostrando directamente que no podías ir a decir como un rey, no, pues es que yo me vuelvo su esclavo, porque es lo que le dijo Imu, ¿no habías dicho tú que esclavo? Y entonces Harald dijo, sí, pero yo, no mi pueblo. Sí, pedazo de estúpido, pero tú eres un rey. Pero eres el rey del pueblo. Si tú eres esclavo, tu pueblo es esclavo. Y hasta apenas, hasta ahorita lo estás viendo. Es que estás mal, es que estás bien ciego. Bien ciego. Y, y lo peor es que, o sea, él tomó las enseñanzas de Ida o sea, no completas. No completas. Y escuchó a Ida de que no, sí, esto. Y luego Ida, pero oye, también esto. No, eso no. Es que no te das cuenta. Oye, pues hazle caso, ¿no? Entonces, Harald básicamente simplemente se sintió muy mal por como era antes y agarró mucha culpa, porque pues él de joven sí era bien desgraciado, ¿no? Nosotros lo vimos nada más cuando conoció a Ido, pero probablemente él sí iba a pueblos y los saqueaba y les destruía todo y... O sea, estoy seguro que Harald tenía sus pecados en el pasado de destruir civilizaciones de humanos y reírse y decían, solo son monillos y... que le deben de doler, pero... Eh, pero pues bueno, me parece, y esto es muy importante, que, que Oda quiso dar un buen mensaje. ¿Eh? Raras veces... mm, o sea, One Piece da muy buenos mensajes, pero creo que este es muy directo. Creo que este es muy directo. Es un mensaje para todos los ciudadanos, para todas las personas del mundo. Que es, uno puede tratar de hacer diplomacia, pero nunca humillarse ni someterse a otro gobierno ni a otros. Y ese es el mensaje de Harald. Tú puedes, y quién sabe si Oda lo está haciendo a propósito, porque son tiempos difíciles en el mundo real, o simplemente es como siempre ha sido en One Piece, ¿no? One Piece trata muchos temas, no necesariamente tiene que ver con lo que esté pasando ahorita o algo, pero, eh, pero sí, una nación debe ser orgullosa y soberana y jamás negociar desde abajo. Jamás negociar desde abajo, jamás humillarse, jamás seguir la corriente al 100 y siempre ver por su gente. Nunca, mm, nunca un gobernante debe de verse a sí mismo como un individuo cuyas acciones solamente van por su cuenta y sus repercusiones solo son para sí mismas. Harald en el momento en el que no se vio como el rey de Elbaf, como el representante de los gigantes, y se vio como una persona individual que podía negociar con su propia vida, cometió un pésimo error como rey. Un pésimo error como rey. Y ahorita lo estamos viendo. Completamente. Y se veía venir desde el capítulo, desde hace 2 capítulos. Es lo que se veía venir. Eh, pero qué mal rey, no tenía consejeros ni uno. Sí tenía Lugio, eso es lo peor. O sea, tenía Yarul. O sea, Yarul y Yorul eran como ancianos altamente reverenciados. De hecho, Harald tomaba consejo de Yarul, lo vimos platicar con él. Después tenía Saul. Eh, no sé si había un puesto como tal de consejero del rey. Sí, tenía los viejos esos, pero esos viejos eran pues completamente basuras. No los conocemos todavía, pero pues, o sea, ellos nada más están viendo por sus intereses económicos. Eh, entonces, esos viejos, digamos, no sirven para nada, pero Yarul, lo vimos hablar con Saul, lo vimos hablar con Ida. Eh, y no le decían que estaba mal lo que andaba haciendo, simplemente le decían, no descuides
el orgullo de Elbaf. Y lo mismo que le decía Ida, no descartes tus tradiciones. Entonces, pues bueno. Acá hay no bien dibujado. Dice, bueno, llegué hace un rato y recién terminó el capítulo. Está bien, Oda, me preocupa que los sombreados estén tan desprolijos. Pues dicen que no terminó el capítulo. A mí me suena que, que Oda le... Como que Oda se debilita en los capítulos. Porque, a ver, qué casualidad es que el otro capítulo que no pudo terminar fue donde muere Ginny. ¿No les parece como que le entra el sentimiento? O sea, como que... es parte de eso. O sea, se me hace mucha coincidencia que los dos capítulos fueran de ese tipo. ¿Leíste la parte final después del capítulo? La razón de que le digan Elbaf y no Elbaf con PH del TCB. A ver. Vamos a ver. Nota del traductor. La escritura romanizada Elbaf con F aparece en el arte de este capítulo. Esta aparición puede darle credibilidad a la noción de que el gráfico previo Elbaf con PH fue una edición editorial. Como ambas variaciones han aparecido en el arte, el intento autorial permanece poco claro. Por ahora, a falta de clarificación, vamos a seguir utilizando Elbaf con F porque se ve más intuitivo y es la romanización más reciente. A ver, eso no lo vi. ¿Cómo que se me pasó? ¿Cómo que se me pasó esto? A ver, ¿por qué se me pasó? Es cuando me lo dijeron y yo creí que se referían a que el TCB Elbaf con F. Miren nada más. Miren qué momento para estar vivos. Elbaf con F. F. Ganamos. Así es. Esto lo tomo como una victoria. Esto lo tomo como una victoria. Pueden agarrar la PH y aventarlo al bote de basura. Directamente a la basura. Elbaf con F. Muy bien. Muy bien, Oda. Tienes todo mi apoyo. Bueno, siempre ha tenido Oda todo mi apoyo. Pero ahora más. Ahora tienes el doble de apoyo. El triple de apoyo. Elbaf. Con F. Como debe ser. Ganamos. Así es, Hana Hana no Mi. Este es un gran día. Es más, hoy, 4 de diciembre del 2025, lo declaro como el Día Internacional de Elbaf. Hoy es el Día Internacional de Elbaf. Porque yo lo digo. Así que todos los 4 de diciembre nosotros vamos a celebrar el Día de Elbaf. Y vamos a comer semla. Y vamos a ponernos sombrero de vikingos. Y vamos a cantar la cancioncita de Leif Erikson que canta Bob Esponja cuando es feliz día de Leif Erikson, que le hace el dingle dingle dong. Eso. Pete Mora, el Día Internacional del Tiempo en Elbaf es baneado, baneado Pete Mora de por vida. No puedes arruinar. No, en el día de Elbaf celebramos Elbaf con F. Celebramos que el tiempo en Elbaf es el mismo en todos lados. Celebramos. ¿Qué más podemos celebrar? No sé. Ya se me irán ocurriendo más cosas. José Ramírez dice: no sé si ya lo mencionaste, pero me parece curioso el aumento de poder después de subir de rango. Eso quiere decir que si Garling, siendo un caballero de Dios, se veía muy pedorro, ahora que subió de rango a Gorosei, su poder debió incrementar mucho. De hecho, ¿sabes qué significa también? O sea, creo que tienes razón. También significa que Garling cuando era... porque debió en algún momento haber sido arma fiel de Dios, ¿no? O sea, de plano Garling era un random. De plano Garling era un random. Lo cual también me lleva a pensar, si Doflamingo... Ahora, no sé si es que se haya hecho más poderoso o si es el poder como de la inmortalidad. Sin que a veces cuando Lautaro Seiren lee los capítulos en live se pone un sombrero vikingo. Es muy divertido leer el toque. Me conseguiré uno para el próximo día de Elbaf.
Para el próximo día de Elbaf me conseguiré un sombrero, un casco de vikingo. En Elbaf el tiempo pasa más rápido y en Elbaf con PH va más lento. Toma Yuyu dice, ahora hay que ver cómo Loki mata a Harald inmortal. Se le confirmará un poder especial y Mu tomará su cuerpo para masacrar gigantes. El poder de Loki debe ser brutal si logra solo lo que tuvieron que hacer Garp y Roger juntos para vencer a Rox. Sí, de hecho, fíjense, yo creo que lo que va a pasar el próximo capítulo es, no creo yo que la voz de Imu la hayan escuchado. Bueno, a lo mejor sí lo escuchó Loki. Es que iba a decir, no, ya ven que cuando Loki y Yarul llegan, escuchan que Harald está discutiendo con alguien. Iba a decir, si fuera la voz de Imu, no creo, no se escucharía en la mente de Harald. Pero luego me quedé pensando, mm, puede ser que Loki tenga la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas y entonces sí pudiera escuchar la voz de Imu hablando con Harald. Va a estar muy interesante el capítulo que sigue. Eh, pero por lo pronto se responde al fin una pregunta que teníamos sobre el abismo, que es, ¿un caballero de Dios puede crear un portal al abismo y queda permanente? O sea, una puerta permanente. Entonces hay dos tipos de abismo, hay dos tipos de pentagramas. El temporal, que se forma cuando se invoca a alguien con la marca, como cuando Saturn invocó a los del Gorosei o como cuando Gunku invocó a Summers y a Kiringam. Estos aparecen donde hay alguien que tiene la marca y entran y son como temporales, ¿no? Creo yo que no se quedan grabados en el piso. Pero también se puede, se pueden hacer pentagramas permanentes, como el que hizo Harald. Y por eso Shamrock y Gunko pudieron aparecer en Elbaf porque pasaron a través de ese pentagrama que es permanente. Entonces ya sabemos cosillas. Eh, Hannah no me dice, me pregunto si el tener conexión con Moodle era, al menos cuando empezó sí, o sea, porque Harald echó un grito así gigantesco. Eh, Oye, sin teorías de cuál fue la última misión de Shanks, aunque seguro no es importante. Yo creo que sí ha de ser importante, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí es importante. Y quizá tiene que ver con la Gomu Gomu. Porque no pasó mucho tiempo eh, desde este asunto de lo que estamos viendo de Harald y todo, hasta que vimos a Shanks obtener la Gomu Gomu. ¿No? La Gomu Gomu la consiguió hace que 12 años, ¿no? Si no estoy mal, 12 o algo así. Duró como un año en Tierra Santa, sí, Lugia nada más duró un año. Y ahora no sé si se fue justo para no volverse Caballero de Dios. O sea, como que no hizo su última misión porque mejor, o sea, para no ascender. O si obtuvo lo que él quería, la información que él quería y se fue. ¿Tendría sentido que fuera que, o sea, que le hubieran asignado el tema de obtener la Gomu Gomu y que le hubieran dicho que es la fruta de Nika o algo y que ya con esa información ya em, decidió irse? A lo mejor, ¿se imaginan que eso es lo que Roger lo mandó a hacer a Amarilloa? O sea, como investigar el paradero de la fruta de Nika y entonces, no sé. De Dartas dice, Harald resiste más el control de Imu teniendo su marca que Rock siendo atacado aleatoriamente por Imu. Eh, pues es que Harald no está domi-reverseado. Entonces, ahora, Imu hizo enojar a Rox cuando Rox perdió el control y ahorita Harald está más decepcionado que enojado. Yard 5 dice, se me hizo curioso que Harald fuera caballero de Dios solo porque Shanks no estaba. Alguno murió o se retiró y sí o sí tienen que ser 13. Me imagino yo que sí deben de ser 13. Y bueno, considerando que en el presente está Kiringham, a lo mejor Maffei o el tipo el Yeti o... Pues ten en cuenta que los caballeros de Dios no son inmortales. Digo, aquí o sea, lo que tienen los caballeros de Dios es que se pueden regenerar. O sea, de que em, no pueden morir
por daño. O sea, eso es la... Podríamos decir que es más bien como una... Es que no es invulnerabilidad porque sí les afecta, pero se regeneran. O sea, es una regeneración. Pero le dicen inmortalidad. Em, entonces, bueno. mm, creo yo que es más difícil aguantar un Domi Reversi. Porque piensa tú que el Domi Reversi es como Imu forzándote a convertirte, o sea, es un ataque. Y la marca es voluntaria. Entonces, ahora, si Imu quiere, probablemente, o sea, si Imu quiere, podría poseer a Harald. Y a lo mejor eso va a pasar. A lo mejor Imu va a buscar poseer a Harald o algo. Para hacer el decreto ese de que los gigantes, hacer un ejército de gigantes o algo. Eh, dice Mugi02. Sí, después del capítulo de la semana pasada me di cuenta de algo. Todos los príncipes, princesa que fueron relevantes post-timeskip tienen el pelo rosa. Hirahoshi, Rebeca, Reiyu, Momo, Dragón, Bonnie y Loki. ¿Lo había notado o soy el lento? Sí, se había notado eso que tiene el pelo rosa. No sé si sea una elección de Oda, como que Oda crea que el pelo rosa es como, o el color rosa tiene que ver con la nobleza buena. Pero sí, están como asociados a ese color. Eh, yo no me di cuenta que Killingham tenía en el brazalete la misma marca que Harald. Creo que sí, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Kanahano me dice, ¿sí te diste cuenta que el tatuaje de la marca tiene una especie de dibujo que se parece a los cachos? Son los cachos. Ah, son los cuernos, ¿no? De un buey. Eso apoyaría tu teoría. ¿Sabes por qué sé que cachos son cuernos? Porque tengo amigos que dicen poner los cachos, o sea, cuando es poner los cuernos, o sea, hay que engañar. Este, sí, de hecho, se parecen, sí. Sí, se parecen. Yo lo había visto como de un demonio, pero sí, de un buey, podemos decir. Eh, sí, es clarísimo, ¿no? Que es la marca normal y luego le salen cuernitos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver cuernos con el mar profundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo creo que hay una... próximamente van a ver unos videos que tengo preparados sobre... eh, un par de videos que tengo preparados sobre el origen del poder de Imu, de dónde viene todo, qué tiene que ver con Satán. Porque creo que hay una cosa muy importante que estamos omitiendo todos, o bueno, muchos, que es que la razón por la que supimos antes de tiempo que Imu era un demonio fue por la escena de Brook. O sea, por la escena de Brook, pero en conexión con el hecho de que la marca con la que invocan a Brook es la misma que está en la habitación de autoridad. O sea, la estrella de 8 picos. Que curiosamente la estrella de 8 picos no la hemos visto todavía no sé si esa sea la marca suprema, por ejemplo. O sea, que la marca de Imu, por ejemplo. No la de Mar Abisal, sino la de Imu. La marca directa entre el pacto entre Nerona, Imu y el demonio. Eh, sea la estrella de 8 picos, no lo sé. Pero lo cierto es que ya habíamos visto eso. Entonces, en mi video de Imu es un demonio que salió hace bastante, ahí es donde lo mencionaba porque con la misma marca. Entonces, eh, la cosa es que la gente del reino Namakura quería invocar a Satán. Entonces, eso es canon eso. O sea, es parte de la continuidad de One Piece que existe un culto a Satán, tal cual se llama Satán, y y se intenta invocar con ese símbolo que está en Marilloa. Entonces, creo que creo que el origen del poder demoníaco es Satán.
Hanahano me dice, todos los videos de Imu son excelentes, nomás no pongas la cara de Baphomet. No quiero tener pesadillas de nuevo. No te preocupes, en estos videos no va a salir Baphomet. Eh, no va a salir Baphomet porque puse una ilustración, pero no creo que dé miedo, de Lucifer en el cósito de la Divina Comedia porque quería que se viera. Porque Lucifer según Dante, según la Divina Comedia, tiene tres cabezas, entonces allá él lo relaciono con el Jolly Roger de Barba Negra y todo. Pero no se me hace que dé miedo, siento que da más miedo Imu. Eh, pero, pero sí, no saldrá Baphomet en el futuro próximo. Este, entonces, sí, no te va a dar miedo. 3 horitos después yo trauma. Espero que no. Y si sí, pues bueno, ni modo. Así se forma el carácter. Más miedo daba la pesadilla de un niño del BAF que era su mamá molesta. Sí, ya leí, Julián. Eh, pero, pero sí, o sea, yo creo que de hecho hice ese video porque de repente dije, un momento, estoy haciendo teorías de que el poder de Imu viene del centro de la Tierra y no estoy mencionando la obra en la que explícitamente el diablo está atrapado en el centro de la Tierra. Digo, para los que no hayan leído El infierno de Dante, Lucifer está en el centro de la Tierra y, digamos, está enterrado en el hielo y si tú pasas de la parte de arriba de Lucifer a las piernas, cruzas el centro de gravedad de la Tierra y te vas al otro hemisferio. O sea, Lucifer está donde está el centro de gravedad del planeta. Y yo estoy haciendo teorías del sol muerto y de que el poder de Imu viene del centro, sin mencionar esa referencia y lo que implica, porque implica más cosas. Eh, entonces les tengo preparado unos videos muy interesantes que yo creo que no nada más apoyan esta idea de que Imu, los poderes demoníacos vienen del centro de la Tierra, vienen del sol, de la muerte, del sol prohibido y todo. Porque, a ver, ¿qué era Lucifer antes de ser el diablo? Lucifer es el que emana luz, no me acuerdo qué significa Lucifer, pero algo así, del que emana luz. Pero es Lucifer, la estrella de la mañana, que es una estrella, un sol. O sea, está directa la referencia de que el demonio era un sol que dejó de brillar, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos así, está hasta obvio que el sol prohibido alguna vez fue y muy. O sea, alguna vez fue algo que cuando perdió el brillo se volvió un demonio. Entonces, claro que en el mundo de One Piece tiene que cambiar un poco la mitología, ¿no? Pero bueno, creo que así es como va la cosa. Y me parece que cuando lo conecta uno dice, bueno, es que es muy obvio. O sea, es muy obvio toda la simbología del gobierno mundial con cruces y Biblia y todo. Entonces, Imu tiene que ser Satán. Y creo que el demonio que posee a Imu va a ser Satán, o sea, se va a llamar Satán. Tal vez. Porque, em, porque en el reino Namakura invocan a Satán. Tratan de invocar al rey de los demonios y le llaman Satán. ¿Y quién es el rey de los demonios? Ahorita es Imu. Y por eso em, sostengo que el poder de Imu no le pertenece a Imu. No es Imu. El demonio no se llama Imu, el demonio es otro. Imu es un rey que consiguió ese poder en el siglo vacío. Tomato, muchas gracias por tus bits. Dice, perdón por cambiar de tema. Ayer vi Wicked 2 y recordé mucho al Mago de Oz. ¿Al Mago de Oz a la historia o a la banda?
Me imagino que dice la historia, ¿verdad? ¿Crees que yo voy a ser una especie de mago de Oz? Unisha y Emmet eran como el león y el hombre hojalata, faltaría otros, y el tema de las brujas, y por eso los Moon King serían como los de algo así. Eh, Mira, sí creo que va a llegar en algún momento una referencia muy fuerte al mago de Oz, porque tenemos la ciudad de Esmeralda. Entonces, va a llegar algún momento en donde va a pasar, tendremos una referencia al mago de Oz. Ahora, no sé si Joy Boy sea eso. No lo sé. A lo mejor podríamos pensar que más bien el mago de Oz sería algo así como el rey del reino antiguo. Tal vez el reino antiguo era la ciudad Esmeralda. No lo sé. En realidad, no puedo evitar imaginarme que sea Mr. Satán. Nada más y nada menos que Mr. Satán. Y, pero, ¿sabes que ahora me llama la atención que otros países tendrán como portales abiertos portales abiertos del abismo? Me pregunto. ¿Es que tenemos sueño? Es muy temprano. Todavía no son ni las 9. Ahorita tengo que cenar. Lucifer, portador de luz, y también se usaba para referirse al amanecer metafóricamente como el portador de la luz. Sí, 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 por eso creo que. Y saben que en la divina. Les estoy adelantando mucho de los videos esos, ¿eh? Me gustó mucho hacer esos videos. Pero. Cuando Lucifer cae del cielo, cae en la tierra y crea el. O sea, cae hasta el cósito, hasta el centro, y donde va cayendo, eso es lo que crea vaya el infierno, los diferentes niveles del infierno. En el sitio donde cae, bueno, en el otro lado del mundo se forma una montaña, que es la montaña del purgatorio. Y eso suena a algo de One Piece, ¿no? Una montaña que está al otro lado del mundo, de un lugar donde hay demonios. Eh, y después de la montaña del purgatorio, cuando Dante baja por todo el infierno, sube por la montaña del purgatorio, va al cielo. Y los círculos del cielo son los diferentes planetas hasta que llega a donde está Dios. Pues bueno, no les diré mucho, pero porque quiero que vean el video. Pero creo que el camino de Dante es el camino de Laugh Tale. Precisamente va a ser así. Este, entonces hay cosas interesantes que hablar sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos discutir sobre este capítulo? Creo que fue un capítulo más bien transicional, sí. O sea, digo, lo primero fue más como el tema de ida, como para cerrar eso. Y cómo Elbaf empezó a tener ahí aceptación y eh, salió Umit, salió un poquillo ahí Umit. Les digo que Umit es importante, pero el capítulo en sí importante va a ser el que sigue, me parece. ¿Tú qué opinas de que si metieran a Loki a la cárcel? Pues lo que me pregunto es cómo. Bueno, tal vez dijo, pues me voy, ¿no? O sea, como que. Porque, a ver, si Loki no quisiera estar en la cárcel, no, no hubiera estado, ¿no? Y ya. O sea, si hubiera salido. Muy transicional el capítulo. No me gustaría que esté fuera el capítulo para cerrar el año. Espero que no sea. Heavy Rod no creo. Yo me imagino, por cómo han pasado otros años, que, o sea, esta semana que viene hay descanso. La próxima va a haber capítulo. Porque la próxima semana eh, es como la antes de Navidad. Y luego la semana de Navidad no va a haber capítulo.
porque va a ser ya como el descanso y ya nos vemos el próximo año. Pero normalmente esa semana se filtra el capítulo siguiente. Entonces yo esperaría que hubiera capítulo, digamos, dentro de 2 semanas, el 18 o 19, vamos a estar leyendo algo. Ese va a ser el último capítulo oficial del año. Y la semana de Navidad tal vez tengamos el capítulo del año que viene. Entonces luego tendríamos eh, ese descanso. Pues la semana que salga el capítulo, nosotros, no, me explico. Entonces, posiblemente vamos a tener 2 capítulos antes de que termine el año. O sea, el oficial último capítulo y el primero del año que entra. Eh, lo cual quiere decir que a lo mejor se acaba el flashback el próximo capítulo. Tal vez el flashback de todo esto de Loki. Si es que Oda no nos quiere contar la aventura de Loki cuando sale de Elbaf y cuando Shanks lo aprisiona, si eso no lo quiere contar Oda todavía, perfectamente, perfectamente, el flashback acaba el que sigue. Perfectamente. Y hay locos que decían que el flashback podía terminar en febrero. Creo que yo dije eso. Pero sabes que yo dije eso de que el flashback podía terminar en febrero o en marzo, eso, cuando yo creía que íbamos a estar en God Valley todavía. O sea, yo pensé que íbamos a terminar el año en God Valley. Nada más que bueno, Oda nos contó lo que tenía que contarse. Y luego yo pensé que tal vez iba a seguir contándonos más cosas del mundo y todo. Sí, definitivo de Dartas. Fue culpa de Marco por decir que acabaría en marzo. Eso fue lo que empezó. O sea, Oda tal vez sí tenía planeado hacerlo así, pero escuchó que Marco dijo que el flashback iba a durar hasta marzo y dijo, no, se acaba en 2 capítulos. Así funciona. Eh, pero sí, ya que cuando vi el capítulo en especial, al pasado, donde se saltó toda la era pirata, donde Roger no fue a Elbaf, todo eso, sí me dio muchas vibras y mi predicción sí iba a que al final de este capítulo íbamos a conectar al flashback al inicio. Y bueno, sí pasó. Sí, creo que fue un capítulo bastante predecible, o sea, en el sentido de, bueno, tiene que cerrar lo del asunto de Ida y quizá terminará en el momento del inicio del flashback. ¿Cuántos capítulos crees que dure la etapa del flashback Loki Kanshoki? Estoy en que tal vez nada más va a durar el que sigue. En el que sigue va a cerrar. Y tal vez Oda así lo quiere hacer. Cerrar el año con el fin del flashback. Me suena. Podría durar un poco más. Todo depende. Si Oda quiere contarnos qué fue de Loki cuando huyó de Elbaf. Todo depende de eso. Si, si Oda nos quiere contar qué fue de Loki cuando salió y hasta que Shanks lo captura, sí nos podemos aventar unos 3 4 capítulos más, unos 3 puede ser. Si Oda nada más quiere que terminemos con la muerte de Harald y que veamos el tema de lo de la fruta legendaria de Elbaf y ahí Loki corta, porque lo que Hairudin le pidió a Loki que le dijera es el día de la muerte de Harald, que es lo que sucedió en ese momento. Y, y ahí termina la cosa y no vemos más de lo de Loki hasta después. Tal vez en un flashback de Shanks se nos revele el resto de la historia o algo. Sí, puede que nada más al menos lo que yo podría aventurarme a predecir es que el cierre del asunto con la muerte de Harald y todo va a venir el próximo. O sea, que de plano en un solo capítulo Oda nos va a aventar eh, todo el misterio de ese día. No, no va a pasar de un capítulo. Ya si quiere contarnos más de Loki, bueno, ya serían más. Eh, dice Gesa XH, se vienen años buenos para One Piece, pero me da tristeza que se siente que ya está por acabar la obra.
Sí, sí se siente definitivamente. O sea, creo que después de que ya vimos el incidente de God Valley y sí se siente. Y ya que estamos viendo los personajes importantes que siempre eran misteriosos hacer cosas, Shanks, Dragon, Barba Negra, sí, ¿qué irá a pasar el próximo año? Iremos a... Recuerden cómo estábamos en estas fechas hace un año. Estábamos con lo de Road. Estábamos por ahí. Eh, Estábamos en un momento muy accidentado del manga porque el año pasado pasó lo de la operación de Oda, de los ojos, y había estaban muy espaciado el comienzo de Elba, fue súper accidentado, muy lento. No lento en los capítulos, o sea, a mí me gustó mucho la parte de Road, pero sí había demasiado descanso, ya estaba fastidiando. Digo, teníamos que aceptarlo porque Oda estaba delicado y todo, porque se operó los ojos y lo que pasó, ¿no? El año pasado, pero sí, y sí dijimos, bueno, ya estamos en Elbaf, a ver qué tal nos va y todo, pero estábamos muy así como, ya estamos empezando Elbaf. Creo que estuvimos desde septiembre hasta que inició el 2025, que nosotros decíamos, bueno, ya va arrancando Elbaf, ya va arrancando, o sea, tardó meses en arrancar. Y quizá no nos esperábamos cómo íbamos a terminar, cómo íbamos a estar un año después. Conocimos a Rox, aprendimos más sobre Imu, porque este año ha sido el mural de Elbaf, del árbol Adam, este año ha sido el Domi Reversi, eh, Loki, si no mal recuerdo, lo conocimos también este año, tal vez recuerdo mal y fue el año pasado, pero siento que fue este. Y todo lo que nos aventamos de God Valley, sí, sí es como, wow, qué buen año fue este para One Piece. Un año increíble. Eh, y no olvidemos los desesperados por los capítulos con los niños. Así empezamos un poco. Y es que, Kanshoki, la verdad es que, de nuevo, no es que fuera lento. De hecho, si él va todo seguido, es muy dinámico y muy padre. Nada más que, eh, por ejemplo, a mí el ver algo como lo del mural sí me dejó muy marcado. Entonces luego quería ver más cosas y no me... Sí, o sea, como de lo que ahí van caminando los niños y tú ya quiero que salga algo, otra cosa, pero pues era el planteamiento, o sea, hacia allá íbamos construyendo la historia, ¿no? Y ahora que regresemos al presente, pues vamos a regresar mucho a acción, personajes corriendo, Oda poniendo sus mapitas. Vamos a regresar un poco a esa dinámica, pero bueno, tenemos a Imu. Oda ya dejó bien en claro el poder de Imu, entonces eh, se vienen momentos interesantes. Eh, sí. Habría que hacer un ranking de mejores capítulos del año, hay mucho que poner en este tier. Sí, la verdad es que si quisiera enlistar los mejores capítulos del año, estaría difícil. Y yo querría poner el 1138, o sea, eh, definitivamente. Creo que me encantó God Valley, pero es que el capítulo ese del mural, o sea, yo como que cada 2, 3 días pongo el mural y lo veo, o sea, lo contemplo. Y me pongo a ver si me ilumina, o sea, como... Digo, tal vez entre más lo veo, más me revela sus secretos. Cosa que no hago con esa página del manga, no lo hago con ninguna otra. Eh, no lo hago con ninguna otra. Agnes dice, ¿ya viste los colores oficiales del mural? No, pero vi en Discord que no eran como tal los colores oficiales, sino que una tienda o algo eh,
¿Saben que se me hizo raro porque yo me imaginaba que ese mural no era, no, ni siquiera tenía color? Pero no lo he visto. Pero siento que si no sale en el manga color o si no sale en el anime, no le creo. Soy una, con One Piece, soy muy renuente a aceptar cosas como eh, que porque una cuenta oficial o que porque algo que tiene licencia o con Shueisha. ¿Se acuerdan cuando salieron una foto de unos log posts que también según esto de la cuenta oficial de One Piece y que escribían Elbuf y que dijeran que según la forma correcta de escribir Elbaf era Elbuf porque salía en ese log post, eran como unos eternal posts y es que es oficial. Bueno, eh, yo honestamente las revelaciones de fuentes oficiales que no sean el manga o el anime o un SBS y en menor medida una One Piece Magazine o un databook, me la paso por el huevo de Roger. Entonces, bueno, yo cuando vi que dije, no, mural oficial, pero lo dije, ¿por qué habría de salir un mural, o sea, un coloreado oficial si el manga no ha salido a color? Todavía no sale en el anime. Entonces ya cuando vi la fuente dije, no, no me interesa entonces. Este, en el buff, el tiempo de plano no avanza. No, en el buff va al revés. Heavy Rod dice, a mí sorprende cómo hay tanto como la aparición de Rox, como el mural, pero todo salió en tiempo y forma según la salida de capítulos. Pero el capítulo donde Loki se suelta de las cadenas es el capítulo que más ha tardado en salir. Salió 2 días después de lo usual, me acuerdo. Ese capítulo tardó un montón y me acuerdo, creo que es uno de los peorcitos capítulos del web. Porque sí lo recuerdo. Y ¿sabes qué recuerdo? Que en todo el capítulo no pasó absolutamente nada hasta el último momento en donde Loki se suelta. O sea que tal cual lo único relevante del capítulo es la última página donde lo sueltan. Y si no mal recuerdo es ese capítulo que se llama como Mujeres Mayores, ¿no? Ese donde está Usopp que le pega la espada de Yarul. Es ese, ¿verdad? Creo que ese es para mí el peor capítulo y no como el menos mejor, sino realmente se me hizo un capítulo malo. Creo que es el único capítulo de todo lo que lleva Elbaf que podría decir que es un pérdida de tiempo. El único que considero que de plano, o sea, no sirve de nada. O sea, lo de la escena de Loki liberándose pudo haberse puesto en el inicio del capítulo siguiente y ya. Eh, un capítulo de absolutamente nada. Eh, ese. Y sí lo recuerdo, hasta me acuerdo de la reacción, hasta recuerdo de que dije, lo único bueno de este capítulo es la última escena. Por ahí ha de estar la reacción donde de plano dije, este capítulo fue un montón de nada. Y es el único. Todos los demás tienen su encanto. Me acuerdo de ese capítulo que se llama Ronia, que yo ya estaba así todo hater porque dije, ese se llama como un personaje misceláneo, de seguro es como el de Raizo. Y luego ya Ronia se ganó mi respeto. Eh, todos los capítulos han tenido sus detallitos. Por ejemplo, el capítulo 1144 salen las ruinas de hace 3000 años. También recuerdo que en ese capítulo no pasó demasiado, pero salieron esas ruinas y estuvo interesante. Ahí es donde salieron también bueno, andaban atacando las pesadillas. Sí, todo estuvo genial. Creo que ese es el único capítulo. eh, que lo único que tiene rescatable es esa escena donde Loki se levanta y se ve muy padre la escena final, pero solo eso. Tengo mis capítulos, tengo ciertos capítulos que cuando yo releo todo One Piece o cuando estoy buscando misterios sin resolver o ese tipo de cosas, porque ya ven que hago yo muchas secciones en el canal que reviso toda una saga o algo. Tengo mis capitulillos que me voy en friega porque sé que no, o sea, que no hay nada importante ahí. Eh, no son muchos, pero pasa. Tengo. Y luego a veces trato de no hacerlo porque digo, ¿qué tal si me pasé una frase bien importante? Tendría que leer otra vez el manga para hacer como un ranking de los capítulos más de One Piece, los
como los más de que no hay nada. Heavy Rod dice, Sin, ¿a ti te gustan los colores oficiales de los Kami no Kishidan? Yo tengo algunos que sí y otros que no me gustan, Aringas. La ropa de Garling en God Valley está horrible. Fuera de ahí estoy bien. Me gustó bastante, por ejemplo, la portada de Shamrock, Gunko, Kiringam, Homers. O sea, en general, los que hemos visto, la coloración de Garling viejo, por ejemplo, sí se me hizo tal cual como lo imaginaba. Pero la ropa de Garling joven, eso tienen que retconearlo, está horrorosa. Está horrorosa, pero algún comentario hicieron en la transmisión pasada de colores horribles para una persona horrible. y estoy de acuerdo. Pero sí, es la ropa de Garling, de Garling joven es una que sí se me hace como un asco. O sea, de plano están horribles los colores. Victon dice, a mí me gustó, le queda como lo que fue, un payaso. Es que cuando odias a Garling, bien merecido. Bien merecido Garling, o sea, porque mató a la mamá de Shanks cobardemente. Mató a Rox cobardemente. O sea, se merece los colores horribles, pero vaya, están horribles. Lo que dice José G, pues hasta cierto punto tiene sentido porque parece traje de bufón. Sí, es que esa es la cosa, ¿no? Eh, esa es la cosa. Como es Garling, es como que, bueno, sí, se merece los colores feos, pero están feos. Eh, y creo que la intención no es eso. Bueno, tal vez sí, no sé. Pero creo que la intención no es que se vea horrible. Eh, espero que los colores de las ropas de Shamrock y Shanks, cuando van así gemelos caminando, sí estén padres. A mí me da curiosidad qué color serán los ojos de Loki. No importa qué color sean, pero se verá increíble. Dudo que sean rojos, quizá amarillo, pero si son de cualquier otro color que no sean esos dos, se verán increíbles. Pues creo que precisamente o amarillo o rojo o el intermedio. Como un naranja. A lo mejor se ven como de fuego. A lo mejor se ven como... Porque se parecen un poco a como este Peter Jackson imaginó el ojo de Sauron. ¿Te fijas? O sea, le dan un aire al ojo de Sauron. Entonces, puedo imaginar que su coloración sea así como si estuvieran en llamas. Y por eso dan miedo, ¿no? Porque se ve así como en fuego. Y se vería muy padre, ¿no? Creo que se vería muy genial que Loki tuviera dos ojos de Sauron. Este. Y si es literal como en el manga blancos y negros, podría ser, ¿eh? Pero no lo sé. Lugio dice, oye, sin duda quedé para un video, pero has pensado en personajes poco importantes que Oda les da mucho foco y aún no sabemos el por qué. Por ejemplo, Gaimon salió en un capítulo, luego Oda le dio historia con Baggy, salen portadas, cuando hay personajes reaccionando a eventos sale él, digo, Oda le dio una mujer y a su propio Daniel en esa isla. Bueno, hay personajes que Oda les da eso, como Gaimon, porque por nostalgia. O sea, los personajes de Liz Blue, si tú te trasladas a la saga de Liz Blue, One Piece todavía no era lo enorme que es ahora. Entonces los personajes que había eran poquitos. Cuando la gente iba diciendo cuáles son sus favoritos y todo, tenían muy poco de dónde elegir. Entonces esos personajes de ese entonces se vuelven más entrañables porque fueron los primeros que estuvieron con nosotros. Entonces, eh, Shushu, Gaimon o Kaya o incluso los villanos, ¿no? O sea, Bagi, Kuro. Se vuelven entrañables. O sea, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué Pecoms no es entrañable? ¿Por qué todo el mundo nos vale madre Pecoms? ¿O por qué, no sé, Kukuro o, mm, no sé, Barba Café? O sea, ¿por qué? Pues porque ya cuando llegamos a esos personajes, sí, son como medio secundarios, o secundarios y medio. Pero es que ya hay muchos personajes, o sea, ya hay una cantidad enorme de personajes. Y Oda cada vez pone más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Coliseo,
Eh, tienes a Sai y luego tienes al hermano de Sai, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Y ese no es entrañable. Que haga un cameo nos viene valiendo a todos. Pero la razón es porque hay muchos personajes, ya hay demasiado que en donde enfocar la vista. Entonces, pues cuando salió Gaimon, yo creo que no había ni 50 personajes en One Piece. Porque a Gaimon en el manga sale antes de ir con Usopp. Entonces, apenas ya habíamos salido de la Villa Fuchsia y fuimos al pueblo Orange con Baggy. Bueno, lo de Álvida y luego con Baggy y luego Gaimon. Entonces, pues se vuelve entrañable, ¿no? Uno de los personajes que yo creo que tiene un foco extraño es Weevil, Edward Weevil. Yo creo que ese, por ejemplo, sí es un personaje que Oda le da un foco extraño cada que sale. Porque, ¿se acuerdan cuando nos dijeron sobre los Shichibukai? Nos ocultaron a Weevil. Cuando salieron los Shichibukai y nos revelaron que Lo era un Shichibukai y que Baggy. Bueno, Lo ya nos lo habían revelado, pero que tan aparte Baggy. La plática que están ahí los marines es como que, bueno, sí están estos. Y el otro tipo que ya habíamos mencionado, o sea, Oda evita mencionar a Edward Weevil. Y la pregunta es ¿por qué? La verdad es que no fue, o sea, bueno, en ese momento sí, como el hijo de Barba Blanca, el que hizo ser hijo de Barba Blanca. Pero siempre está ahí. O sea, siempre, es como Caribou. Caribou, antes de que supiéramos que tiene un papel en la historia de contarle a Barba Negra sobre las armas ancestrales, siempre estaba ahí. Pues, por ejemplo, Edward Weevil también. Tengan por seguro que Edward Weevil va a ser una pieza clave de algo. Algo que va a facilitar una cosa. Y iba a hablar de apenas Victor de Urush también. Tomato dice, muchas gracias por los bits. Da risa que Gaimon no puede salir del cofre. Por otro lado, tenemos cofres que son casi el tamaño de Buccaneers. Sí, no le tocó suerte a Gaimon de caer en un cofre. Si Gaimon hubiera caído en un cofre de estos gigantescos, sería su casa. Su casa de cofre. Eh, sería como la canción de Anne Blue de que todo es azul, pero todo es cofre, ¿no? Mugi02 dice, yo creo que Gaimon sí tendrá relevancia, o más bien no el propio Gaimon será importante, sino su condición o la isla donde vive será un paralelismo o presagio de algo clave. Sí, creo que la isla de Gaimon es, o sea, la historia de Gaimon, porque la historia de Gaimon es como una fábula. Es un solo capítulo, y de hecho si ustedes van y ven el capítulo de Gaimon, es uno, solamente uno, y es larguísimo. Son como 50 páginas no me acuerdo cuántas, pero son muchos. Es muchas páginas del capítulo de Demon. Un capítulo muy largo. Y es como una fábula. O sea, tiene una moraleja y todo. Ahí Oda se aventó un... Si Oda no fuera un mangaka en el presente y fuera un contador de historias de los buenos tiempos de la era Heian, la historia de Gaimon sería como la de Momotaro, sería como de esas. O sea, así está diseñada. Sí, creo que tiene un simbolismo. Es más, los animales raros, esos deben haber salido de alguna manera. O sea, creo que hay una explicación. El capítulo de Gaimon es un one shot. Sí, es Alucard de un Quijote tal cual. Ah, sí, la era Heian, ¿no? Ya. Después de la era Heian todo se volvió aburrido. Eh, pero sí, creo que Gaimon en sí mismo es un random. Pero tiene significado su historia, porque les digo, es una fábula. Piensen en la historia de Gaimon como una fábula. Es que la historia de Gaimon hace referencia a que el One Piece era un gran fraude. José G, fíjate que yo creo que originalmente esa era la visión de Oda. Yo tengo esa impresión. O sea, que cuando Oda creía que su historia iba a durar poco, la moraleja de la historia de Gaimon, o sea, los cofres al final estaban vacíos,
pero los amigos que hizo en el camino, en el proceso, son su mayor tesoro. Creo que ese era el final. O sea, creo que al final el One Piece no era nada. Era. eh, o sea, sí es la verdadera historia, sí creo que estaba. Creo que eso Oda sí lo tenía planeado desde el inicio. Pero no había nada más. O sea, no había dinero, no había una cosa que te facilite todo el poder del no. O sea, que simplemente es la- el, el- como la experiencia que obtuviste, el conocer el mundo, los amigos que hiciste en el camino, y ya con ese conocimiento y esos amigos, tú ya eres capaz de hacer lo que sea. Creo que eso es lo que Oda tenía planeado que fuera el One Piece. Todas las experiencias. Eh, y, y poder llegar al Laugh-Tale, a el nivel de conocimiento y de trabajo en equipo que se necesita para llegar al Laugh-Tale sería una cosa como, si tú pudiste llegar a esta isla, puedes ir a donde quieras, ¿no? Puedes ir en el mundo a donde tú quieras. Y si tú y tus nakamas pudieron lograr eso, pueden lograr lo que sea. Creo que eso era el inicio. Y luego, en algún punto del camino, estamos hablando, recuerden que estamos hablando de una historia que fue concebida en los noventas. A que Oda le empezó a pensar y probablemente incluso desde los ochentas, pero en los noventas empezó ya a tomarla en serio y para ya publicarla en la Jump. Y tengan en cuenta que la gente en ese entonces era más inocente, en el sentido de los plot twists no eran tan rebuscados, no eran tan complicados. No vivíamos en una era donde el mundo ya lo había visto todo en cuanto a narrativa y el internet y 10 millones de animes salen cada 5 segundos. Entonces, One Piece tiene esta filosofía en su centro que viene de la era de los shonen, pero de antes. Es más, ni siquiera historias como Naruto o Bleach, eh, esas fueron concebidas después, en los 2000. Naruto creo que salió en el 2000 o 2000 algo y Bleach también. O sea, lo que se consideraban los tres grandes, o sea, en realidad One Piece ya tenía cierto camino y traía otra filosofía. Entonces, creo yo que sí hubo un momento en donde, porque Oda sí se compara con otros mangakas. Oda le iba a poner Naruto a Sanji, y cuando salió Naruto decidió cambiarle el nombre. Así creo que en parte se mantuvo auténtico a su visión, que era eh, no tender a una historia demasiado seria. Pero creo que, por ejemplo, esa postura de Oda de que no quería que One Piece fuera un shonen muy serio, la fue adquiriendo conforme fue viendo que sus colegas tendían a eso. Y como que Oda dijo, quiero quedarme en esta mentalidad que tuve cuando empecé. Entonces, definitivamente siento que Oda ha ido como creciendo y derivando a One Piece hacia muchas cosas, pero en su centro sigue siendo una historia concebida en los noventas y sigue teniendo esa alma. Entonces, yo creo que originalmente Oda sí el One Piece iba a ser un cliché, eh, pero, pero cuando se dio cuenta que era un cliché, en cierto momento en el pasado optó por cambiarlo. O sea, yo creo que sí iba a ser así. Eh, Alucard Don Quijote dice, Oda tuvo el valor que le faltó a Toriyama de seguir por el camino de la comedia. Este, me parece que un poco el Gear Fifth es precisamente eso. Creo que el Gear Fifth podríamos tomarlo como que Oda decidió que el power-up de su protagonista iba a ser el Super Saiyajin, pero también iba a ser Arale. Para mí eso es como lo que refleja un poco el Gear Fifth, precisamente, o sea, de tomar
las dos cosas de su... Pues que Oda admira mucho a Toriyama. Admira tanto a Toriyama al punto que One Piece fue pensado mm, como una historia que ya estaba siendo creada a la sombra de Dragon Ball. O sea, porque en la entrevista esta que salió reciente donde Oda dijo que, que no quería centrarse en las peleas porque inevitablemente iba a ser como el... Comparado con Dragon Ball y él no sentía que pudiera llegarle a la altura a Dragon Ball. Entonces por eso se enfocó más en la aventura y en el drama. One Piece en mucha parte es lo que es gracias a Toriyama. O sea, gracias a la inspiración que Toriyama le dio a Oda, pero también a la presión que Oda dijo, si quiero, si quiero ser un mangaka en la Shonen Jump y que mi manga tenga éxito, no puedo vivir a la sombra de Dragon Ball o no puedo esperar ser comparado con Dragon Ball porque voy a perder. Ese era el respeto que Oda tenía a Toriyama y decidió hacerlo diferente. Y creo que ese es el éxito de One Piece, precisamente. Eh, ahora, debo decir algo. Creo que el éxito de Dragon Ball precisamente se debió a que a los editores de Toriyama no lo dejaban decantarse 100% por la comedia. Eh, creo que cuando Toriyama alcanza este estatus de mangaka increíble y ya nadie lo presiona a tomarse con más seriedad, es cuando Dragon Ball empieza a flaquear. No soy partidario de, de lo que hacen ahora en el internet, de que le echan a la saga de Majin Buu, eh, pero por ejemplo, si te vas ya a la batalla de los dioses y la influencia que Bills y Whis tienen. Para mí, Bills y Whis destruyen mucho Dragon Ball. Creo que son de las peores cosas que le pudieron haber pasado a Dragon Ball. Bueno, las esferas del dragón del arco de Granola tal vez es lo peor que le pudo haber pasado a Dragon Ball. Em, pero luego es Bills y Whis como personajes recurrentes. En especial Bills, porque Whis como un ángel que no puede intervenir, bueno. Pero tener personajes que pueden resolverlo todo y que siempre tienes que estar escribiendo cómo sacarlos de la historia o que, es que yo no quiero pelear. En la resurrección de Freezer, a mí me encantó la película de la resurrección de Freezer, pero la parte en donde llegan Bills y Whis y Freezer le tiene miedo y le dice así como que no va a intervenir, señor Bills, y Bills, no, ustedes peleen. Le quita toda la emoción a la película. Y eso es lo que Bills representa para mí. Eh, una fuerza que le quita. eh, por eso hay las sagas en donde de plano no está como en la de Zamasu, donde van a otra dimensión, en donde están muertos los dioses de la destrucción. Se disfruta mucho porque no está ese güey. Y creo que ese tipo, o sea, está creado muy a forma de comedia y creo que Dragon Ball sí tenía que tener siempre la comedia de Toriyama era genial, pero sí tenía que estar, o sea, sí creo que era para el bien de Dragon Ball, lo correcto era un editor que siempre lo mantuviera a raya. Creo que Toriyama es un, creo que todos los mangakas son así, eh, pero Toriyama, por ejemplo, y Kishimoto, sí son, bueno, descansa en paz Toriyama, Kishimoto todavía. Mangakas que tenían extremo potencial, pero necesitaban que alguien los estuviera orientando. Creo que solos. eh, bueno, Toriyama, por ejemplo, puede lograr grandes cosas él solo de comedia, pero Dragon Ball necesitaba un mentor. Y lo vimos en Super cuando el mentor fue Toriyama y el aprendiz fue Toyotaro. eh, pues no funcionó igual. No es lo mismo. Toyotaro es como una inteligencia artificial que solamente recicla los tropos que ya existían
Y Toriyama sigue haciendo sus diseños geniales y todo, pero ya se lo lleva más relax, ya no tenía esa presión. Y bueno, es que Toriyama ya era una institución, ¿no? Pero bueno. Dejando todo eso de lado, me gustó mucho Daima, pero sí se ve que Dragon Ball ya no se tomó en serio. Y yo creo que algo muy importante que hay que recordar de Dragon Ball es que no era pura guasa. Dragon Ball sí era para tomarse en serio. Y si había muchos momentos muy épicos y Goku era un héroe que salvaba la Tierra, no un tonto que no veía por dónde iba caminando. Y hacerlo demasiado cómico destruyó mucho el personaje de Goku. Por eso Goku Super, ¿no? En la de... No se han visto la caricatura esta, la animación de YouTube del Doctor Goku. Hay un personaje aparte que es el Goku Super y que es un idiota. Y es que no puedo negar que es muy diferente el Goku de Z, mucho más maduro, mucho más abocado a sus amigos, a salvar a la Tierra. Y claro, es egoísta. Cuando había una buena pelea, sí podía dar una semilla del ermitaño, como cuando le dio a Cell o como cuando le dijo a Krillin que no matara a Vegeta. Sí tenía sus momentos de egoísmo que él reconocía. Esto es egoísmo, pero es que es mi orgullo de guerrero me hace querer hacer este tipo de cosas. A después que no, ese se le fue. Kanshoki dice, y a Oda también le pasa a necesitar un editor como Wano. Sí, lo que le falta a Oda, diría yo, es eh, aprender a acotar su historia. Creo que Oda tiene demasiadas grandes ideas y si lo dejas muy solo a él, las mete todas. Y está genial, pero eso alarga mucho. Y el lector no siempre va a querer concentrarse en personajes muy secundarios. Entonces, como Oda los crea, estos personajes secundarios, imagina su personalidad, su origen y todo, tal vez les agarra cariño y quiere mostrarte más de su pasado, mostrarte más de ellos. Pero al final de cuentas, One Piece tiene demasiados personajes y necesita que te enfoques en los personajes más centrales y que los secundarios queden como esos secundarios. Y así después quiere hacer spin-offs, perfecto. Si quiere contarte en un SBS sus historias, perfecto. Pero clavarte demasiado en ciertas tramas o perder mucho tiempo en eso, que es lo que pues, le pasó mucho a Dressrosa y lo que eh, luego le pasó a Guano, sí, sí se necesita así como, bueno, no podemos clavarnos tanto en esto, ¿no? Y sí, Oda necesita un editor para que su historia sea más condensada. Mm, Fuera de ahí, creo que realmente no sé qué otras cosas habrán influido. Cuando los editores, cuando mencionan así acciones de los editores, como que Shanks pierde el brazo, dices tú, pues fue un error. O sea, genera un problema de argumental. O sea, ese editor se aventó un error argumental que Oda, pues hasta ahorita está corrigiendo. O sea, entonces dice uno, "Mira, ese editor nada más por los sensacionalismos, ¿no? Por eh, forma en vez de sustancia. Y lo de los supernovas. Que lo de los supernovas. La adición de los supernovas a la historia es como conflictiva, porque por un lado tienes unos muy buenos que impactaron de forma muy positiva, como Lo y como Bonnie, y por el otro lado tienes a todos los demás. Y Urush estamos por ver. Pero básicamente los únicos supernovas que importan son Lo y Bonnie. Solamente Lo y Bonnie, los demás. Y bueno, Drake sigue en circulación, a lo mejor algo hace, pero eh, a veces se me hace así como que los editores de Oda, cuando se meten, más bien la cagan. Este, pero bueno. Urush, ¿quién? Ah, sí, recuerdo ese nombre. Creo que Urush va a ser importante, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí va a ser puerta a algo importante por sus alas. Nada más por sus alas. Brunner dice que tenía potencial. Yo nunca le vi potencial a ese personaje, la verdad. Ya saben que lo detesto. Pobrecito Kid. Pero desde que el argumentillo, ya se la saben, ¿verdad? Del argumentillo ese que tiene más recompensa a Luffy porque ataca civiles, pero Luffy destruyó la isla judicial.
Y traen su tripulación a la niña demonio que lee los poneglyphs. Sí, fue como, este tipo es una excusa. Tonta. Me hubiera metido Oda un personaje que realmente hubiera hecho algo. Si me hubieran dicho, no, aquí tiene una recompensa más alta porque fue Impel Down y sacó a 10 personas. O porque se metió a Marineford y no sé qué. O porque fue a Marilloa y liberó esclavos. Como cosas que el gobierno, digas tú, que se comparan o superan el tema de Neil Lobby. Ataques civiles. Más excusa más idiota. Ya desde ese entonces, y luego aparte con la personalidad de esas tipo Bakugo, gritón y sin sustancia. No, ¿cómo aborrezco ese personaje? O sea, sí, no. Kid, mira, Kid y yo no somos amigos. Mugi02 dice, ¿cómo olvidar cuando el editor le dijo a Oda, ninguna de las mujeres que dibujas es linda? Yo desechó el superior diseño original de Nami y se arruinaron la mayoría de diseños femeninos del manga. ¿Alguien le dijo eso? Oda siempre, digo, dibujaba a Nami, a Álvida, bueno, a Álvida cuando ya había bajado, a Kaya, a Vivi. No sé cuándo le haya dicho eso, pero Oda siempre ha dibujado personajes femeninos bonitos. Y de todo. Creo que Oda es muy admirable porque me parece que es muy bueno para dibujar variedad de humanos. O sea, porque dibuja sus humanos hermosos, pero también es capaz de dibujar humanos promedio. O sea, que no están horribles, pero tampoco están increíblemente hermosos. O sea, como que hay niveles. Y esto de que le dibuje imperfecciones o, digamos, imperfecciones para estándares de anime a personajes atractivos, como que a Sanji le dibujaba su barbita y que luego a la gente no, o que tenían pelos en las piernas, o hacer ese tipo de cosas, o que lloran feo, o sea, que lloren con moco, y incluso en escenas muy importantes como Robin, ¿no? Cuando Robin grita quiero vivir y llora. O sea, es un llorado así de verdad. Y está muy padre, ¿no? Son así las típicas lágrimas de Orihime, ¿no? Oda puede hacer este abanico de estilos y en hombres y en mujeres y me parece que es genial. Me parece que es una gran capacidad de Oda porque creo yo que, bueno, en lo que yo he visto de manga, siempre todos los personajes manga son hermosos y los que son feos son muy feos, son a propósito hechos feos, pero no hay un medio. O sea, no hay. O sea, tú ves a Hancock, por ejemplo, y Oda dibuja a Hancock. Cuando quiere dibujar Oda de que esta mujer es la más hermosa del mundo, le echa muchas ganas en su diseño y todo, en el rostro. Eh, Parece que a Oda le gustan mucho las piernas largas, porque si se fijan, tanto Gloriosa como Shaki como Hancock, que son como podríamos decir canónicamente las mujeres más atractivas de One Piece, siempre tienen las piernas muy largas. Siempre se enfoca mucho Oda en mostrar eso. Entonces, Victon dice, yo digo que Ida está en el término medio. Por ejemplo, Ida es muy tierna. No es la belleza que es, no sé, por ejemplo, Hancock o Robin o así. Pero no está dibujada para que digas, Ida eso está bien fea, ¿no? O sea, está bonita a su manera y eso es extraño en un manga. Porque eso en la realidad es muy normal. Es muy normal los diferentes matices de bellezas, ¿no? Y en One Piece, claro, están las Namis. Hay muchas Namis, es cierto. O sea, tienes a Shirahoshi, a Vivi, a Rebeca. Pero hay muchas mujeres que son muy especiales en sus rasgos y muchos hombres también, que son muy diferentes. Por ejemplo, tienes a Cavendish y luego tienes un Luffy, tienes un Zoro, un Sanji, un Oden, un Loki, o sea, mucha variedad de diseños. Eh,
Sí, es algo que le... La mamá de Shanks no la vimos, pero seguramente sea una Nami. Matsuri, sí, sí te lo creo. Sí, creo que va a ser una Nami. Eh, entonces, bueno, es algo que le admiro a Oda. O sea, como... Y lo hace tanto en sus diseños como en sus personajes, con su personalidad. Eh, como lo estamos viendo con Harald, de hecho. Eh, Harald es un personaje muy humano. O sea, es un rey que cometió grandes errores, pero tenía buenas intenciones, pero cometió errores garrafales. Y los errores que se cometen en One Piece a veces no son bonitos. Y es difícil aceptarlo. Por eso pueden causar personajes aversión. Por eso en su tiempo en Whole Cake a mí yo odié a Sanji. A la fecha ya saben que no... Sanji es como ese amigo con el que te peleas a muerte y por alguna razón irreconciliable, con el que luego empieza a volver a hablar y como que medio ahí... Pero como que siempre dices, tu mejor amigo ya no vas a volver a ser nunca. Y creo que Oda hace un gran trabajo como generando esas sensaciones con personajes que no existen, ¿no? O sea, que podamos ver a Harald como un rey y sus errores, que lo podamos comparar con cosas que podamos ver en el mundo real, con personalidad, que nos den lecciones de qué se debe y qué no se debe hacer. Por lo general, como siempre, ¿no? De que Dragon Ball me enseñó a nunca rendirme, a echarle ganas, sí, 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 todo. Pero One Piece también te enseña cómo no ser. También ves errores y errores, les digo, feos. No, no errores poéticos, no errores, errores. Porque a veces cuando un personaje comete errores, nada, siempre todo muy bonito, muy acá. Aquí en One Piece sí vemos cagadas, o sea, metidas de pata, bien gachas. Y nos molesta y nos enoja y cómo puede ser y nos causa sentimientos porque eso es lo que una metida de pata ocasiona, o sea, que tú digas, ¿qué estás haciendo, idiota? Y lo hace bien las imperfecciones, Oda, al punto que reaccionamos como cuando reaccionamos a esas cosas en el mundo real. Matsuri dice, a mí me pasaba eso con Ace. Sí, y es que nos pasa, y creo que uno estando tan acostumbrado al mundo utópico que es el manga y el anime, donde todos los personajes son hermosos y todos los personajes hacen todo bien y los malos hacen el mal muy, ¿cómo decirlo? De forma muy bonita también, como muy estética, podemos decirlo así. Y luego tienes gente horrible, pero no gente horrible así como bonito horrible, ¿no? Como horrible, muy poético, sino horrible, horrible. Personas detestables que simplemente son detestables. Es, muy padre. La única que no tiene perdón es la maldita de Astrid. Sí, por ejemplo, Astrid es un personaje horrible, ¿no? No necesitamos conocerla mucho tiempo para darnos cuenta. Y es de nuevo un personaje muy humano. Astrid es un personaje que tal cual todos hemos conocido Astrid. Tal cual todos hemos conocido. Porque ¿qué es Astrid? Es una villana que destruyó el país, que hizo tratos con no sé quién, que... No. Astrid es una persona superficial. Por eso es horrible. Astrid es una persona superficial que quería estatus, es una mujer de alto valor. Eso es lo que hace horrible a Astrid. Agarra a todas esas que dicen que son mujeres de alto valor en el mundo, son Astrid. Y en el momento en el que su hijo no le sale como ellas querían, lo odian porque solo les interesa la apariencia, porque eso es lo que son. Y por eso odiamos a Astrid. Es una persona, no es una villana. Es una mujer que existen en el mundo un montón y que no, o sea, que no hacen el gran mal en el mundo, o sea, solo están ahí. Hay gente cagona. Eso es Astrid, o sea, Astrid no es Madre Caramel, por ejemplo. O sea, Astrid no es Orochi. Astrid solo es una ciudadana horrible.
Y que solo vivió pues para el estatus, para casarse con el rey. Por eso lo odiamos porque es una mujer, no Mugicero 2. No, no, no distorsionen mis palabras. Como dijo Oda, todos tenemos nuestro lado tenrubito. Exacto, Abraham. O sea, eso es lo que es Estrid. Es una persona con su lado tenrubito bien marcado. Y a veces en One Piece hay personajes así, que no son precisamente, no han hecho grandes atrocidades. O sea, lo único que los hemos visto es ser nefastos, pero pasan. Hay personajes de esa manera, de ese tipo eh, de cosas. Entonces, sí, One Piece es muy padre porque tiene, podemos ver cosas, ¿no? Eh, entonces, pues bueno. Dice, da igual, tiró al pequeño Loki recién nacido, merece la muerte que tuvo. Sí, 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 o sea, es una, digamos, hasta en ese momento cuando ordena que tiren a Loki, bueno, ya es una criminal, ¿no? Definitivamente. Pero a lo que me refiero no es una villana estilo anime, de complotear para destruir el mundo ni nada. Vive muy en su mundo, pero en su mundo de ser horrible y luego lo vemos con sus familiares también son horribles. Por eso todos nos alegramos cuando Loki les destruye la villa. Eh, hace poco vi un video de alguien que tenía todo su cuarto de fotos de Sterry. ¿Qué demonios? De Sterry. Eso tiene que ser por meme, no puedo conseguirlo de otra manera. Pero bueno, ahora sí me retiro. Voy a cenar. Eh, espero que les haya gustado este capítulo. Personalmente creo que es un capítulo meramente de transición. El bingo, perdón, sí. Perdón, ya se me había olvidado. ¿Qué tenemos el día de hoy? Creo que ahora no va a haber mucho, ¿verdad? Tenemos el misterio resuelto bueno, de todo lo que pasó con Harald, pero el pentagrama en especial, el don, este... Tenemos lore nuevo, digo, por ejemplo, vimos el simbolito, aprendimos algunas cosas. Tuvimos hasta un flashback dentro del flashback, lo cual estuvo curioso también. El narrador habló. No sé si tenemos algún misterio nuevo. Me parece que no tenemos algo particular. O sea, como que todos los son cosas que ya nos preguntábamos de antes, ¿no? Nada más hemos tenido como más avances. Uso de haki. eh, no vi personalmente que hubiera un uso de haki así marcado. Misterio nuevo, ¿dónde está Shanks? Bueno, la última misión de Shanks y eso sí me parece que es un misterio nuevo. Me gusta que los capítulos de transición ya sean así de buenos. Sí, sí, definitivamente. Los capítulos de transición de Whole Cake, eso sí, se eran otra cosa. Panel cara de Chad Loki. No vimos caras chistosas, ¿no? Chistosas, no. Este fue un capítulo más serio que otra cosa. Este flashback fue nada más para que sepamos que Loki sabe matar inmortales. Eh, ya veremos, ya veremos. Pero parece que sí. ¿Referencia a Skypia? ¿Qué referencia a Skypia? Yo referencié a Skypia con lo de Gunfall, ¿no? Pero Imu cuenta como sombra. Sí, sí, sí cuenta. Sí lo he estado contando como sombra. Todo es referencia a Skypia. Muy bien, José G, tienes un punto. Pero bueno, ganamos ahí en la línea esta y por lo demás no seguimos sin saber nada del otro. Eh, así que, bueno, ese es el... No hay algo que sea como el día de Elbaf, pero bueno. El día de hoy ganamos porque Elbaf es con F. Eso, ese es el mayor logro de esta semana. Que Elbaf sea con F. Recuerden, 4 de diciembre, día de Elbaf. Guárdenlo en sus corazones.
A partir de este momento y para siempre, el 4 de diciembre es el día de Elbaf. Y bueno, ahora sí, me retiro a cenar. Espero que hayan disfrutado esta transmisión, espero que hayan disfrutado el capítulo. Eh, y nos vemos mañana para el análisis. Creo que mañana va a ser un análisis así muy, muy relajado. No hay tanto que discutir, pero bueno, un poquito sobre los pactos y eso, pero hasta ahí. Así que les deseo buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.